Estimados alumnos, en esta segunda parte vamos a ver ya un poco cómo trabajar con SQL en esta pequeña base de datos que hemos armado, ¿sí? En este caso, bueno, como vimos en la clase anterior, armamos las tablas. Tengo estas tablas de prueba que hicimos para crear. Vamos a eliminar una tabla, etc. Y vamos a empezar a trabajar con el SQL, que ya vimos de forma teórica, ¿sí? En este caso ya tenemos una sentencia SQL creada. Tenemos datos cargados en las tablas, ¿sí? Como vemos acá. Y vamos a trabajar con el SQL, ¿sí? En este caso vamos a hacer una simple consulta de selección, ¿sí? Select. Ahí, como vimos, me detectó la otra consulta, la podría haber traído para modificarla. Vamos a traer asterisco, y vamos a decir desde la tabla. Vamos a ver que hay una tabla, por ejemplo, materias aprobadas. Vamos a elegir la tabla materias aprobadas, y la vamos a ejecutar, ¿sí? Lo vamos a ejecutar esta consulta, esta simple consulta muy sencilla, ¿sí? Nos encontramos con todos estos datos cargados y, por ejemplo, agarramos y decimos, bueno, queremos saber de esta tabla de where, por ejemplo, quién se sacó en calificación más de 7, ¿sí? En este caso me va autodetectando los campos de las tablas que hemos seleccionado, o sea, no de otras, ¿sí? Puede haber un campo calificación en otra tabla, pero como no la hemos llamado en el from, no le interpreta, ¿sí? Elegimos esto, mayor que 7, ¿sí? Puede ser que haya algún error de sintaxis, lo vamos a chequear ahora. No, pues suelo darle espacio, pero en este caso no, y en este caso me filtró, ¿sí? Ahora, supongamos, en este caso, que nos sentimos como que código materia no sabemos qué materia es, y bueno, podemos poner coma, ¿sí? Yo estoy trabajando sobre la misma sentencia SQL, pero ustedes la pueden ir guardando con distintos nombres, ¿sí? Desde la más básica a la más compleja. Voy a poner materia, vamos a ver si me lo detecta, ¿sí? Donde ya en este esquema ya le digo que quiero que me traiga las dos materias, perdón, las dos consultas, ¿sí? Perdón, el contenido de las dos tablas. Entonces en este caso ejecuto y me trae, en este caso me trajo toda la información, ¿sí? ¿Por qué no respetó el perdón? Me duplicó la información por el tema de la calificación, ¿sí? Como ven, me he repetido, ¿sí? Porque ya tengo más materias, ¿tá? En todo caso, debería haber filtrado también por código de materia, ¿sí? En este caso, ya puedo ir también viendo información que necesito. Así puedo ir determinando información. Bueno, vamos ahora a tratar de modificar esta opción, que nos quede un poco más prolijo. Como les decía, chicos, esto no es tampoco una ciencia exacta. Uno va trabajando la consulta hasta que nos queda como queremos, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta, vamos a borrar y vamos a trabajar con solamente DNI alumno, nombre materia y calificación. Y vamos a hacer algo un poquito más prolijo. Y vamos a ejecutar. En este caso me repite, acá debería solamente traerme una sola opción. Debería estudiar un poco la tabla, cómo quedó configurada. No debería repetir esto, pero es algo que uno lo puede ir configurando, ¿sí? En esto de la sentencia SQL y los informes,
hay diferentes políticas de trabajo, ¿sí? Eso ya depende de cada uno. Muchas veces lo que se hace es ir puliendo una sentencia SQL para que me traiga el universo de datos que yo necesito, ¿sí? Y yo la dejo guardada. Obviamente, a medida que se cargan datos en la base de datos, esa tabla va creciendo, tablas van creciendo en el tiempo, y yo al ejecutarlo me encuentro con los datos históricos más los nuevos datos, ¿sí? Todo esto, chicos, hay que entender que es conceptual a la necesidad que yo necesito resolver. Si yo, por ejemplo, necesito trabajar por años, bueno, tengo que trabajar con las fechas. Si necesito trabajar por calificaciones, puedo trabajar con esto. Por ejemplo, puedo poner un igual, ¿sí? Y ejecutar. Voy a manchar todo. Hay motores de base de datos donde es necesario manchar toda la sentencia SQL para que se actualice, ¿sí? En este caso debería poner una opción de que no repita el nombre de materia. Pero más allá de esto, yo voy trabajando y ya con esto puedo tomar una decisión. Muchas veces hay diferentes formas de trabajar. Una sentencia SQL muy pulida, donde va al grano del asunto, eso va en nuestra experticia. Muchas veces por ahí se hace una sentencia SQL un poco más genérica, que me traiga información, por ejemplo, sin el where, que me traiga todos los datos, ¿sí? Perdón, que me traiga todos los datos, y yo después puedo trabajarla en otra herramienta. Obviamente que Excel ya sería un poco como un retroceso pasar una sentencia SQL a un Excel. Sería lo ideal pulir esta sentencia SQL hasta que salga bien prolija. Y si no, por ejemplo, la puedo usar para migrarlo a un Power BI o a otra herramienta. O por ahí usarlo en una tabla dinámica si nos resulta más cómodo. Eso ya va en cada uno, ¿sí? En este caso, cada uno profundiza más o menos la herramienta según su necesidad, según su experticio, según lo que quiera manejar de la temática, ¿sí? En este caso, por ejemplo, voy a hacer algo simple, voy a borrar todos los campos y voy a directamente traer ambas tablas a ver qué sucede. O sea, esto que hago, y siempre mejor manchar toda la sentencia, está bueno ir haciendo estas pruebas genéricas, traer mucho, como para ir viendo cómo interactúan las condiciones que hemos puesto, cómo interactúan los datos, etcétera, etcétera. Acá en este caso tenemos que un código de materia se repite, por lo cual me repite los legajos. Bueno, vamos a ir trabajando con diferentes materias. Podemos también directamente hacer consultas genéricas, donde elijamos solamente ver las tablas, ¿sí? Veo los contenidos de las tablas nada más. Cómo se vinculan. Acá, por ejemplo, veo que hay un código de materia que no tiene nombre. Entonces debería irme a la tabla puntual. Yo acá no debería poder modificar nada. ¿Ven? Trato de cargar un dato y no puedo. Veo que la duración está null, o sea, no me exige una duración. Yo ya acá saco información y analizo un espacio que no debería estar, una materia con código cero. Puedo ir trabajando y puliendo y limpiando esta base de datos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estas observaciones, si estuviéramos en una empresa, no les correspondería a ustedes hacerlas, sino al administrador de esa base de datos, pero ustedes le pueden informar de esos errores. Me puedo traer la tabla alumno, o la alumno 1 alumnos, la que tenía creada. Voy a probar parándome ahí a ver si la ejecuta, si no es necesario manchar. Bueno, y ahí voy trayendo todos los datos. En este caso, chicos, hemos visto algo muy básico, ¿sí? Podríamos hacer una inserción, un delete, etcétera, pero es preferible trabajar siempre con la función select, ¿sí? Seleccionar, ir trabajando, ir tomando el universo de datos, trayendo los datos para después hacer las consultas que nos parezcan oportunas. Y como les decía, la profundidad y lo puntilloso de la consulta depende de la información que nosotros necesitemos, ¿sí?
Bueno, estimado alumno, me despido de usted. Soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas, profesor adjunto de la Cátedra de Tecnología y la Información en la UNCUFCE.